los tiburones no nos atacan para comernos, es decir, ellos cuando nos muerden tenemos una serie de químicos en la piel que lo que hacen es que nos repelen. Ahora la sangre sí que lo captan y pueden, bueno, son los grandes depredadores del mar y evidentemente huelen la sangre y van a por ella, ¿no? La pueden oler a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Aquí a Almería están llegando aves que antes no llegaban. Los cetáceos también están cambiando las migraciones, es decir que la naturaleza nos está dando muchas pistas de que el cambio climático es real. Buenas tardes, otro episodio más, otra semana más, llega Veleta y la Veleta viene hoy dando más vueltas que nunca. Si pudieras volar, ¿qué harías? ¿Migrarías? ¿Te quedarías? Es uno de los superpoderes que todo el mundo dice de niño, ¿no? ¿Qué te gustaría, qué superpoder te gustaría tener? ¿Volar o ser invisible? Bueno, el de ser invisible todavía no lo tenemos claro, pero el de volar cada vez está más cerca. Hoy vamos a hablar de pájaros, de aves, de la flora, de la fauna, de la biología. Y tenemos a un biólogo, ¿no? Ambientólogo. Y quédate si quieres descubrir que los pájaros no tienen pito. Que yo lo acabo de descubrir, estoy flipando. Los pájaros no tienen pito, o sea que quédate para saber cómo se aparean. Pues nada, Moisés, bienvenido. Muchísimas gracias, para mí un placer. Preséntate para los que no te conocen en tu sector, a qué te dedicas y bueno, y de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues yo soy Moisés Palmero y soy educador ambiental. Estudié ciencia ambiental aquí en la Universidad de Almería y bueno, desde que terminamos la carrera pues montamos una asociación que se llama El Árbol de las Piruletas y a través de la asociación pues hacemos actividades de educación ambiental. El objetivo pues mostrar la biodiversidad que tenemos en la zona, la importancia de los ecosistemas, de los espacios naturales que tenemos aquí, de las especies que viven aquí y sobre todo darla a conocer, ¿no? Porque siempre lo decimos, ¿no? Conociendo el territorio es como vamos a empezar a amarlo, a quererlo, a respetarlo y una vez que le tengamos cariño y estemos enamorados de nuestra tierra, pues empezaremos a defenderlo, ¿no? Y lo que suele pasar, muchas veces la gente no conoce el sitio donde vive. Exactamente, ¿no? Y me parece curioso el rato que íbamos hablando, como por ejemplo, cosas tan básicas como de primero de primaria, que debemos saber todos, pero ya se nos olvida y no las sabemos, como el océano, por ejemplo, es el pulmón del planeta, ¿no? Es donde más oxígeno... Exacto, es decir, primero los océanos, bueno, siempre lo decimos, ¿no? El planeta no debería llamarse tierra, sino que se debería llamar agua, porque son 3 partes de agua, ¿no? Y de ese casi 70% de agua que tenemos en el planeta, solo conocemos el 5% de nuestros océanos. Todo lo demás es materia desconocida. Hay especies que no conocemos ni que existen, lugares a los que no hemos llegado y que no podemos acceder porque no tenemos las tecnologías todavía suficientes. Y como tú dices, pues esos océanos hacen por nosotros muchísimas funciones, ¿no? Las conozcamos o no, pero una de ellas, por ejemplo, son esos captadores de CO2, que son los que evitan que después haya gases de efecto invernadero. Ahora con el calentamiento, pues mucho de ese CO2 acumulado en determinadas plantas que están muriendo por culpa de cambio climático se está liberando, o por el derretimiento de los polos que también ha capturado mucho CO2, pues también está incrementando el CO2 en la atmósfera y después el 70% del aire que respiramos se genera en los propios océanos, no en la Tierra. Siempre estamos diciendo vamos a plantar árboles para mitigar el cambio climático, pero si cuidásemos los océanos y los tuviésemos en equilibrio, pues tendríamos ese oxígeno garantizado o ese equilibrio garantizado. Para que te des cuenta de que no sabemos ni la mitad de las cosas que deberíamos de saber porque es la que respiramos, es nuestra forma, es nuestro oxígeno para vivir. No conocemos nada como de la Antártida para allá, ¿no? No se conoce nada. Es curioso, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que tú estás más especializado, ¿no? Que me comentabas que estás especializado en aves, sobre todo, ¿no? En aves. Bueno, a mí la verdad es que en nuestro ecosistema es verdad que en Almería tenemos una gran variedad de aves, ¿no? Yo experto ornitólogo no soy, es decir, no soy experto en nada. Nuestra carrera, ciencias ambientales, es como muy generalista, ¿no? Porque se supone que eran los que iban a coordinar a todos los grandes profesionales. Entonces tenemos una visión muy general de todo, esa visión de ecosistema, de ecología, pero muy concreto, muy poco concreto en eso.
si tienes preguntas de aves, algunas podremos responder, pero lo del pito también estamos ahí dudando. Dudando, ¿no? Hostia, pero eso es un dato que no conocía. Bueno, el pato por lo visto sí que tiene, ¿no? Órganos reproductores masculinos, pero la ave, hostia, es curioso, ¿no? Es curioso. Sí, parece ser que, bueno, la han ido perdiendo por eso, por adaptación, por forma de vuelo y demás, que es poco práctico, ¿no? Pero es verdad que alguna vez pues todavía lo sigue manteniendo. Seguro que ahora más de uno ya no le apetece volar. Si te dicen vuela a cambio de perder pito, más de uno. O No. como los delfines, ¿no? Que lo tienen metido para adentro, como se suele decir, ¿no? Claro, Porque eso si es no, hermafrodita, no, eso no ya no. no, no, son machos y hembras, pero claro, no pueden llevar nada colgando, por así decirlo, ¿no? Porque el rozamiento, pues le impediría nadar a la velocidad que lo hacen y demás. Entonces lo tiene metido para adentro. Cuando llega el momento de la reproducción, lo saca. Sí, lo sacan cuando hace falta, cuando Ahí no, está. guardado. Así deberíamos aprender nosotros, pero Antes me has dicho una frase que me ha gustado, que ha dicho los animales miran por la especie y el humano mira por la persona, sí. por el individuo. Claro, si te pones a estudiar la naturaleza, al final siempre aprendemos lo mismo, ¿no? La función principal de las especies, bueno, el objetivo de las especies es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Y reproducirse es para conservar la especie, mantener la especie. Nosotros como seres humanos, pues eso lo hemos hecho a lo largo de la historia, pero vamos tendiendo a la individualidad y ya prácticamente no pensamos en mantener la especie, en proteger un pueblo, proteger la familia, ¿no? Que se conserve la genética, sino que miramos por nosotros, por la comodidad, ya prácticamente no nos sentimos parte de la naturaleza y todos esos conceptos naturales los vamos perdiendo. Estamos cambiando totalmente los valores y estamos cambiándolos por unos valores económicos que nada tiene que ver con la naturaleza. Sí, bueno, nos están empujando al materialismo, ¿no? Al consumismo y se te está olvidando que eres parte de este planeta. Sí, bueno, ahora ya no estamos encerrados en las casas y ya es que no necesitamos ni juntarnos, ¿no? Ya parece que podemos vivir desde un ordenador, viajar por el mundo, tener las relaciones, las amistades sin contacto ninguno y eso a la larga pues perjudicará a la especie evidentemente. Sí, sí, no, pero una cosa buena de los animales es que no aprenden de nosotros, porque si no, el mundo estaría caótico, estaría perdido. ¿Cómo funciona? Vamos a hablar un poco de los animales, de las aves, por ejemplo. Vamos a empezar con las aves, ¿no? Luego me gustaría terminar en el fondo del mar. Empezamos de arriba abajo. ¿Cómo funcionan las aves, por ejemplo? Un dato curioso también, que cuando me lo está preparando este episodio, es que los flamencos nacen de color gris, que no son rosas realmente. Se está acostumbrado uno a ver el flamenco de color rosa, pero no. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué se da? Sí, bueno, aquí en realidad los flamencos que tenemos en el Cabo de Gata cuando están parados son blancos. Eso es una de las cosas que siempre nos gusta recalcarle a los niños porque cuando les piden en el colegio pintar un flamenco lo pintan siempre de rosa. Y hay 6 especies de flamencos en el mundo y el nuestro, el flamenco común, cuando está parado tiene las alas cerradas, es blanco. Después, al abrir las alas, pues sí se le ve ese rosa, ¿no? Y el color rosa pues se debe a un pequeño crustáceo que está en la zona salina que se llama Artemia salina, que tiene un pigmento, unos carotenos que lo que va haciendo el flamenco a medida que va comiendo es asimilar esos carotenos y va cambiando de color. Pero esos carotenos pasan de un alga que también está en zonas muy salinas, de la que se alimenta la artemia y después el flamenco se alimenta de ella. Y bueno, son especies que tienen que vivir en lugares con concentraciones muy saladas. Por ejemplo, cuando vamos al Cabo de Gata, en las salinas del Cabo de Gata, vemos que la última de las charcas, que son los cristalizadores, que ahí hay casi 300 gramos de concentración de sal, ahí es donde viven las artemias. Y si te das cuenta y lo ves de lejos, esa laguna es rosa. Y es simplemente por la artemia salina. Sí, sí, por el bicho ese, ¿no? Exacto. Es curioso. ¿Cuánto los flamencos también se desplazan, ¿no? Se migran? ¿Cada cuánto migran o cuántos kilómetros son capaces de hacer? Ellos pueden volar en una noche 500, 600 kilómetros. En una sola noche, ¿no? Y lo hacen normalmente de noche. Hay muchas aves que vuelan, hacen sus migraciones de noche, ¿no? Para protegerse del sol, que haya menos radiación, gasten menos agua y también porque hay menos depredadores. Y hay otras aves que lo hacen de día, por ejemplo, como las cigüeñas que hemos visto este año aquí en Almería, en el verano, que salieron muchas fotos de las cigüeñas, pues simplemente lo que estaban era esperando en los edificios
esperando a pasar la noche para después volar, porque ellos se llevan por las corrientes térmicas, ¿no? Pero los flamencos las migraciones las hacen todos los años. Lo que pasa es que es verdad que muchas aves, con esto del cambio climático, los ornitólogos se están dando cuenta de que ya hay aves que no migran, que se están quedando todo el año. Antes, cuando éramos más pequeños, cuando iba al Cabo de Gata o iba a Punta Antina, en invierno no veía apenas flamenco. Ahora vemos flamencos durante todo el año, porque ya muchos se están asentando en el territorio. Y lo mismo que los flamencos, pues otras muchas especies. Pero lo normal es que ellos huyan del frío, buscando el calor, buscando las buenas temperaturas, buscando el alimento. Y cuando hace mucho calor en África, que las temperaturas son invivibles, insufribles, pues entonces vuelven otra vez a nuestro territorio a reproducirse y a alimentarse. Los flamencos que tenemos en el Mediterráneo es una misma población que se reparte por todo el territorio y bueno, pues van buscando esas zonas de cría, esas zonas de alimentación y después van repartiéndose hasta el sur de África. Y van todas, muchas veces se le ven como en las, sobre todo, no sé si lo he visto en águila, lo he visto que llevan como unas pulseras, unos anillos, ¿van todos marcados? No, bueno, eso lo hacen los científicos para intentar estudiar las migraciones, ¿no? Porque parece ser que sabemos mucho y en realidad no tenemos mucha idea de lo que está pasando alrededor, ¿no? Y el tema de las migraciones es una de esas cosas, uno de esos grandes misterios que los seres humanos todavía no hemos descifrado. Hay muchas hipótesis de cómo son capaces de cruzar, bueno, de hacer esos 500 kilómetros sin el GPS, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una golondrina que pesa apenas 38 gramos, 40 gramos, recorre 5.000 kilómetros, es capaz de atravesar el desierto del Sáhara, el mar de Alborán y llegar al mismo nido que estuvo el año anterior. Es decir, ¿cómo son capaces de hacer eso con tanta precisión, no? Pues hay gente que dice que se dejan llevar por el eje magnético de la Tierra, otros que dicen que aprenden de padre a hijo, otros por las siluetas de la Tierra, y probablemente pues sea una mezcla de todas o cada especie lo haga de una manera diferente, ¿no? Pero son cosas que no sabemos. Entonces las anillas sirven para conocer esos grandes recorridos. Entonces normalmente hay grupos de anilladores que están todos centralizados, todas las informaciones están centralizadas en Inglaterra, pero los grupos de anilladores lo que hacen es capturar las aves, ponerle las anillas y volver a soltarlas. Por ejemplo, en el caso de los flamencos, este año han nacido 22.700 flamencos en Málaga y solo se anillan 600. Es decir, que muy poquitos son los que llevan esas anillas. Pero, por ejemplo, 10 días después de que le pusiesen esa anilla en Málaga, 10 días después apareció uno en Pulpí. Es decir, si no llega a ser por esa anilla concreta, no sabríamos ese recorrido. Es decir, que el flamenco no volaba cuando le pusieron la anilla y en 10 días aprendió a volar y se hizo casi 300 kilómetros para llegar a Pulpí, ¿no? Y eso es una maravilla. Y esas anillas pues se le ponen a las aves, no les molesta de ningún tipo y se le ponen de tal manera que con los prismáticos se puedan observar, ¿no? Y además son pues, como pequeños DNI que no están repetidos y en el momento que tú encuentras una, te metes en internet, pones el dato y entonces te mandan una ficha de por lo menos el día que le pusieron la anilla. Y si la han visto en otros lugares, pues entonces te van a decir en los lugares por los que ha Queda pasado. un registro. Mm. Es increíble cómo los animales en tan poco tiempo son capaces ya, ¿no? De salir del nido, de volar y de hacerse su vida independientemente, ¿no? De la ayuda de los padres, ¿no? Creemos los humanos que vamos muy avanzados, pero nosotros nos sueltan aquí en Madrid con un GPS y te puedo asegurar que nos perdemos. Como una golondrina hace 5.000 kilómetros y llega al punto de partida del año anterior. O sea, eso es un misterio, Es el ¿eh? misterio. Y además nosotros nos vamos haciendo cada vez más tontos. Es decir, antes tú soltabas a nuestros padres, a nuestros abuelos en cualquier sitio y al final llegabas. Ahora yo no sé si muchos de los jóvenes llegarían, ¿no? No, algunos ya se pierden, digo, hasta con el GPS se pierde, Nos ¿no? La verdad perdemos. que somos la única especie que en vez de evolucionar vamos involucionando, por lo visto. Sí, sí. Y además a marchas forzadas, ¿no? Porque es verdad que llevamos muchísima información en el móvil, pero eso nos está haciendo que pensemos menos y que estemos pensando de forma diferente, ¿no? Y una forma que al final nos va a perjudicar como Hombre, nos están especie. anulando con tanta información y con tanta rapidez, nos están anulando el pensamiento crítico y ya está. Y lo Estamos estamos simplemente incluyendo. esclavizados de una sociedad que ahora mismo, pero bueno, eso es otro Otro podcast. tema. Eso es otro podcast. Hablabas también de la cigüeña, ¿no? De que van por corrientes Térmica. térmicas. ¿Cómo es eso? Cuéntanos cómo es eso, cómo funcionan. No, ellas como las águilas, pues lo que hacen es planear, ¿no? En el cielo, entonces se van, el calor que desprende la Tierra
Eso va haciendo que el aire que tiene encima se vaya calentando y eso va generando unas corrientes térmicas que le ayuda a la ave a subir. Entonces ellas tienen que aprovechar esas corrientes para hacer las migraciones. Entonces, las cigüeñas tienen dos puntos para migrar, ¿no? Y tienen que buscar los puntos donde la cantidad de agua sea la menor posible. Por tanto, se van o al estrecho del Bósforo o al estrecho de Gibraltar, ¿no? Para que el salto sea menor. Entonces, como por la noche esas temperaturas bajan, ellas no pueden hacer esos vuelos y entonces tienen que descansar. Pero en el momento que la temperatura de la Tierra empieza otra vez a calentarse, pues esas corrientes empiezan a hacerse y ellas empiezan a volar, a planear y a desplazarse en el cielo. ¿Qué diferencia hay entre volar y planear? Bueno, el gasto energético sobre todo, ¿no? Porque ahí tú lo que haces es coger la corriente y prácticamente dejarte llevar, ¿no? Ir moviéndote de la manera adecuada para ir adaptándose a la velocidad del viento de la corriente y de esa manera te desplazas. Volar implica pues un movimiento de las alas de los músculos, un movimiento de gasto energético y por tanto pues haces mucho más esfuerzo para hacerlo. Le dan a las aves también, le dan infartos, se le para el corazón y se mueren, ¿no? Sí, sí. Este verano, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los flamencos, que han nacido 22.700 pollos, pues los primeros vuelos que hacen las aves son, en este caso, desde Málaga, unos se fueron a Doñana, otros se vinieron para acá, ¿no? Y este año, como han nacido tantos, pues nos hemos ido encontrando como hay muchos flamencos que no tienen la fuerza suficiente para seguir al grupo y se quedan rezagados y demás. Y este verano, por ejemplo, allí en Almerimar, yo no lo vi, no lo contaron, que el grupo de flamencos iba volando y de repente un pollito, que ya tienen 3 meses, que ya son bastante grandes, de repente dejó de volar y cayó a plomo, ¿no? A ese flamenco algo le pasó, ¿no? Se le paró el corazón o lo que fuese, ¿no? Pero es verdad que las aves se estresan mucho. Cuando los grupos de anilladores los capturan, por ejemplo, eso también sería otro podcast que podríais hacer, es entrevistar a la gente que hace el anillamiento en las albuferas de Adra, que te cuenta todos estos secretos y muchos más, ¿no? Pero cuando ellos capturan a la ave en las redes y tú la coges, notas como el corazón le palpita mucho más deprisa. Eso es el estrés, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no provocar el estrés porque si no el ave. Claro, se creen que han sido capturados, ¿no? Que han sido atacados y... Antes también decías depredadores cuando van volando. Depredadores serían, por ejemplo, águilas. ¿El águila es un depredador de otro ave? Sí, sí. Bueno, claro, depende de cada ave tiene unos depredadores, ¿no? Un águila atacar un flamenco, pues puede haber águilas más grandes, águilas reales y demás, que probablemente lo ataquen, ¿no? Pero cada ave pues tiene sus depredadores, unos son otras aves, pero después también las aves pues tienen que hacer los nidos en el suelo y hay depredadores pues como los zorros, los jabalíes, que se comen los huevos, le pisotean los nidos, incluso atacan a las aves cuando están anidando, ¿no? Entonces, pues las aves, a pesar de que vuelan, es verdad que tienen una forma de escapar mucho más rápido que el resto de los grupos de animales, pero es verdad que también pues tienen sus limitaciones y tienen que tener mucho cuidado. Cuando atacan, por ejemplo, una ave a otra ave, siempre suele ser volando, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, normalmente los poderosos, por así decirlo, ¿no? Los animales más fuertes, pues buscan las debilidades, ¿no? Y es verdad que en los vuelos es cuando también puedes pillarlos muy desprotegidas al otro ave. Y las grandes rapaces en el cielo, pues atacan directamente en vuelo a los otros. El otro día allí paseando por Punta Antina, pues vimos un grupo de mirlos que son muy chiquititos, parecen ahí como los cuervos y demás, que estaban persiguiendo a dos cernícalos jóvenes que son como pequeñas aguilillas chiquititas, ¿no? Pero el grupo de mirlos, pues aprovechó la situación de que estaban los pollos solos y lo iba arrinconando por todos los halcones. Y era un espectáculo, ¿no? Porque uno es verdad que utilizan la fuerza y otros utilizan las estrategias también para depredar a las demás especies. Es curioso cómo se le ingenian, ¿no? Para, siendo más pequeño, intentar acorralar, intentar comer. ¿Cuál es el ave más grande que existe? ¿El avestruz? Pues ahí me pillas ahora, pero sí, sería Bueno, una de las una de las más una de las grandes, grandes, sí. Después, bueno, pero el avestruz llega a volar. no. Y entonces probablemente que vuele, pues sería alguna de las águilas, ¿no? El águila imperial
sería una de las aves Que más puede llegar a grandes. 3 metros a medir con la ala abierta. Sí, 3,5 metros. Aquí, Bueno, no lo sé. No quiero dar datos ahí para que los ornitólogos después no me regañen, pero, sí, sí, pero pero son animales impresionantes que con las alas abiertas, esos 2,5 metros, 3 metros, sí, bueno, pueden llegar a lo no lo mejor. sé. Y de peso, también, ¿no? Sí, 40 50 kilos puede pesar un águila perfectamente. Bueno, estamos también los buitres, son también Los bastante buitres son grandes, grandes también. mm, Y feos, y ¿no? feos. Los que son calvos, ¿no? Esos son los que son calvos, ¿no? Sí, bueno, hay otros que tienen más pelo, ¿no? Que se llaman buitres leonados también. Al Es decir, buitre que. venado. Pero es verdad que sí, que son un poquito feos y tienen mala fama. Para los que no entendemos mucho, si estamos aquí y miramos para arriba y vemos un bicharraco grande, un pajarraco grande, ¿sí? ¿Cómo podemos diferenciar a lo mejor a un águila, va a ser si un águila, un halcón, otro tipo de pájaro? Bueno, las rapaces tienen un vuelo muy característico, que es esas alas abiertas y que vemos que no las mueven mucho, que se dejan, como estábamos diciendo antes, Planear. planear y llevarse por las corrientes. Entonces también la silueta, el tamaño nos puede decir mucho de qué especie es. Pero después también, pues la forma, si tienes unos prismáticos, es fijarte en el pico, en la forma de las patas, en los colores, y todo eso es lo que te ayuda después en una guía de aves a buscar la información, ¿no? Pero bueno, hay que tener, al final cuando tienes un poquito de eso, de costumbre, de mirar al cielo, pues distingues muy bien los vuelos y las siluetas. Y después la gente que le gusta las aves, pues sabe más o menos las aves que hay en su territorio y las que habitualmente suele ver, ¿no? Y conoce las migraciones, las épocas del año en las que se ven unas y se ven otras. Es cierto, pues que después la naturaleza nos está sorprendiendo mucho con el cambio climático, está viendo muchas variaciones y muchas veces, pues a lo mejor puede llegar a confundirte, pero normalmente, pues eso, es fijarte en el vuelo, la silueta, el tamaño, los colores, el pico, las patas y todo eso te puede Sí, sí, ayudar. sí. Entonces, vosotros, sobre todo, sois los que estáis todo el día pendientes de los animales, de viendo toda su evolución. Sois los que realmente sabéis si el cambio climático es real, porque hay mucha gente que habla del cambio climático, otra gente que dice que no, que lo normal, que son ciclos. Entonces, el cambio climático ahora mismo sigue, en realidad existe, ¿no? Se está Bueno, viendo los movimientos migratorios, los movimientos de los animales, ¿no? Que los veis diferentes, van cambiando. sí, sí, es decir, que nosotros con los educadores ambientales al final somos divulgadores, ¿no? De todo lo que hacen los científicos, ¿no? Pero ahí te das cuenta como, por ejemplo, hablando de aves, aquí a Almería están llegando aves que antes no llegaban y otras que eran asiduas en estas épocas del año, pues están buscando otros lugares. Pero eso también pasa con las tortugas. Estamos viendo cómo están cambiando las zonas de migración. Antes no venían a poner huevos a España y desde hace 20 años las estamos viendo aquí. En cualquier momento llegan aquí al poniente de Almería y las vemos anidar, algo que los científicos decían que era inviable. Los cetáceos también están cambiando las migraciones, es decir, que la naturaleza nos está dando muchas pistas de que el cambio climático es real. Y bueno, y simplemente, pues es lo que siempre decimos, la percepción que tenemos nosotros, ¿no? Los veranos que estamos teniendo ahora no son los que teníamos antes. Ahora estamos prácticamente en diciembre, en Navidad, y es verdad que estos días se ha metido el frío. Pero como te despistes, podemos celebrar las 12 uvas en la orilla de la playa y en bañador. Eso no es normal. Es cierto que los cambios climáticos se han producido en la Tierra a lo largo de los millones de años. Pero también lo que es cierto y es lo que los datos científicos están corroborando es que este cambio climático que estamos viviendo lo hemos acelerado nosotros. ¿Se hubiese producido? Por supuesto que sí se hubiese producido. Ahora, ¿se hubiese producido justo en este momento? Pues probablemente sin la ayuda humana, sin todo ese CO2 que hemos mandado a la atmósfera, después todas esas grandes deforestaciones, toda esa contaminación de los océanos que hemos dicho que son los capturadores y generadores de oxígeno, pues probablemente no hubiese sido así. Entonces, quien no crea en el cambio climático, pues evidentemente puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero los datos científicos están ahí, los gobiernos los tienen desde hace muchísimo tiempo y si no hacemos nada es simplemente por una cuestión económica y de interés. Ya, ya. Eh, mm, el cambio climático, bueno, también se ha dicho ahora que la capa de ozono, no sé si también tienes nociones sobre la capa de ozono, ¿no? Que se ha terminado de cerrar en el Polo Sur, no sé si es donde se ha Sí, cerrado bueno, uno de los agujeros más grandes que eh, había, ¿no? Que es una esperanza, ¿no? Para el futuro, de que se regenera o se recupera, ¿no? La capa de ozono. la capa de ozono desde que se cortaron los CFC, el clorofluorocarbono, que eran los elementos que tenían los sprays y demás,
los científicos corroboraron que prácticamente empezó a cerrarse, ¿no? Lo que pasa es que ha sido un proceso lento, pero se veían resultados palpables. Y aquello sí fue que aquello se unieron todos los países, ¿no? Y eso, ahora cuando hablamos de cambio climático en las cumbres de la Tierra, pensamos que es muy difícil que los países se unan para tomar decisiones conjuntas. Pero hablando de ese tema del agujero de la capa de ozono, te das cuenta de que cuando se quiere, se puede. Y eso fue una de las primeras decisiones que se tomaron de forma global. Cortaron los CFCs todos a la vez y los resultados han sido palpables. Es decir, que eso es un pensamiento positivo. Primero porque la naturaleza se ha recuperado, pero sobre todo es porque podemos trabajar conjuntamente. No está, es verdad que estamos muy separados los unos de los otros, pero si quisiésemos, cuando veamos la oreja al lobo, que ya se la estamos viendo, pero cuando sea de verdad y esta gente que maneja el capital y que maneja el dinero se dé cuenta, se van a poner soluciones rápidamente. Claro, sí, no, la verdad que cuanto menos hay que trabajar en ello, por lo menos para que no sigamos lo que tú has dicho. Y el cambio puede existir, pero es que encima nosotros lo hemos acelerado. Sí, sí. Y lo que siempre decimos, el cambio climático es que hay mucha hipótesis de lo que va a pasar en el futuro, pero cuando tú produces un cambio tan drástico, las consecuencias que vienen no las conoces. Y no sabes si los cambios van a ser para bien o para mal, ¿no? Probablemente van a ser para mal, pues porque todo se desequilibra y en las épocas de cambio, mientras te adaptas, mientras la especie se reconduce y se adapta, hay muchas y hay mucha catástrofe, ¿no? Y los seres humanos la vamos a vivir. Ya hay islas del Pacífico que se están quedando debajo del nivel del mar, hay otras zonas que, bueno, y no hace falta irse tan lejos. Aquí en nuestras costas ya sabemos que estamos perdiendo la playa, que el nivel del mar está subiendo y que muchos de los pueblos que están cerquita del mar dentro de 50 años, dicen los científicos, que van a desaparecer. Hay hipótesis de que lo primero que va a desaparecer en Almería son las salinas del Cabo de Gata, Punta Encina, Salvina y las Luferas de Adra, porque son humedales que están por debajo del nivel del mar, ¿no? Y en el momento que sufra una subida, todo eso lo vamos a perder. Es decir, que las consecuencias las estamos viviendo, las estamos padeciendo, pero tampoco somos muy conscientes de lo que va a pasar con nuestra especie, si vamos a tener la capacidad de adaptarnos o de no hacerlo. Es verdad que hablando así te pones con la oreja de punta porque, claro, que desaparezca un metro de playa para nosotros es prácticamente insignificante, pero en Roquetas, por ejemplo, lo has dicho, estamos por debajo del nivel del mar y el que te venga algún tsunami o que te venga una crecida del mar de aquí a 20 años, pues Bueno, no Valerma, sabes cómo ah, va a salir. En Valerma ya prácticamente ni playa. y cada vez que viene un temporal se come el paseo marítimo, ¿no? El choque Sí, sí, contra el sí. muro. Es decir, que ellos lo están viviendo en sus carnes. Son cosas reales que lo más triste es que seguimos viendo cómo las políticas municipales pues siguen construyendo en zonas cercanas a la playa y pensando que van a poder solucionar los problemas con espigones o con cualquier otra técnica. Eso es lo que a mí me crea desazón, tristeza y un poco de pena porque parece que no aprendemos. Ya. Eh, hablando de las sales, hablando de las salinas y todo esto, me llamó la atención, ¿no? La explicación que diste aquel día cuando estuvimos en la ruta de las sales. Explica a la gente cómo funcionan las salinas, pues tenemos la sal de la tierra, la sal del mar, ¿no? Cómo llega la sal allí. Explica un poco que es cuanto menos curioso, que eso es una cosa de toda la vida, de nuestros abuelos, que incluso han trabajado. La sal Ah. era una de las cosas principales, ¿no? En la historia. Sí, bueno, y aquí en la provincia de Almería pues teníamos grandes salinas y generaban muchísimo pues, beneficio económico, ¿no? La sal siempre ha sido fundamental para la vida, ¿no? Si no comemos sal, morimos, pero si tomamos mucha, pues también morimos. Lo mismo que nosotros, pues las plantas y los animales necesitan la sal para vivir, ¿no? Y los seres humanos pues se dieron cuenta de lo sencillo que era acercarse a las costas y ver cómo esos pequeños charcos que se formaban de las mareas y demás se secaban y dejaban la costra de sal, ¿no? Y eso les fue dando que pensar y al final fueron construyendo infraestructuras más grandes y permitiendo que el agua entrase en mucha más abundancia, dejaban el agua evaporar y se quedaban con la concentración de sal. Lo único que la sal que ellos tomaban, pues en el mar hay diferentes tipos de sales, nosotros ahora la que tomamos es el cloruro sódico
y ellos esa división, esa separación de las sales no la hacían. Entonces ellos dejaban precipitar todas las sales y al final se comían la costra de sal donde había sales de yeso y demás que bueno, a la larga pueden ser perjudiciales, pero bueno, su estómago y su forma de vida lo tenían asimilado. Probablemente si nosotros comiésemos esa sal ahora, nuestros estómagos no están preparados para ello. Pero a partir de ahí, pues la sal se convirtió en una de las herramientas, bueno, en uno de los recursos económicos a explotar. Quien tenía la sal tenía el poder porque te garantizaba, pues eso, la conservación de los alimentos y después otros muchos procesos químicos. Ahora creo que la sal tiene hasta 3000 y pico usos diferentes en la química, ¿no? En procesos industriales y demás, no solo en la alimentación. Es decir, que ellos se dieron cuenta del poder que tenía la sal, no solo para conservar, sino también para generar el garum, que eran las tripas de pescado que dejaban en macerar, para hacer el púrpura, que también eran los moluscos que, como los gusanos, las cañadillas que ellos trituraban y sacaban ahí el colorante, que aquello era más caro que el oro, el púrpura, y le sacaban mucha utilidad, ¿no? Y eso era en la época de los romanos. eso desde bueno, y desde antes de los romanos se conoce que también lo hacían. Los fenicios, creo que el nombre de fenicio viene de púrpura, ¿no? Eran los purpurados porque iban coloreados con ese color, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también sabemos que hay salinas interiores, ¿no? Que muchas veces hemos estado, por ejemplo, en Alicante hay unas minas que tú las ves como las máquinas entran y van excavando en la montaña, ¿no? Esas son grandes concentraciones que se produjeron en la Tierra cuando el Mediterráneo se secó. Hubo un momento hace millones de años que el mar Mediterráneo se seca por completo, se cierra el estrecho de Gibraltar y se seca por completo y muchas de esas zonas se quedan con grandes concentraciones de sal, se quedan en las zonas de interior que luego no se inundan y esas son las salinas, digamos, pues eso, de interior, ¿no? Y después hay otras salinas de interior que lo que hace el agua es arrastrar, pasar por diferentes estratos donde tiene mucha sal, mucha concentración de sal en el terreno y entonces son aguas salinas que también se dieron cuenta de que se podían explotar. Es decir, que buscar la sal lo hemos hecho a lo largo de la historia y es fundamental para la vida. Sin ella no podemos vivir. Claro, siempre se ha dicho que la sal conserva. Ahí está. Es un conservante natural, ¿no? Sí, bueno, ahora conservamos los alimentos de otra manera, pero le damos otros 1000 usos diferentes que sin ella no podríamos hacerlos, ¿no? Y Sí, sí, además sí. es un recurso gratuito, barato, porque las salinas, al fin y al cabo, son ecosistemas antropizados, lo ha transformado el hombre, pero digamos, son ecosistemas sostenibles. No destruyen el paisaje, sino que también crean paisaje. Todas esas aves migratorias de las que hablábamos, si no fuese por las salinas, no podrían tener este tipo de zonas de descanso. Sí, sí, es su área de servicio, ¿no? Es su Ahí área de está. descanso. Es necesario. Lo que llama la atención es que como la sal tiene un proceso químico tan elevado, ¿no? Imagino que eso estará ya estudiado científicamente para que te comas el cloruro de sodio, ¿no? Porque claro, las sales tienen más minerales que el cloro y el sodio. Claro, eso se descubrió hace muy poquito, bueno, hace 100 y pico años, ¿no? Y fue, pues eso, estudiando la cantidad, el tiempo que tiene que estar el agua de las salinas en determinados charcones para que vayan precipitando las diferentes sales. Entonces descubrieron cómo ir eliminando todas esas sales hasta que la última que precipitaba era el cloruro sódico, que era el que nosotros aprovechábamos. Es curioso cómo ha evolucionado La eso. investigación, claro. Y en cuanto has dicho que el mar Mediterráneo se secó. O sea, llegamos hasta que podíamos ir a Mallorca andando. Sí, bueno, Hostia. no existíamos en la Tierra, pero hubo momentos donde desde que se secó, ¿no? Y después, además, hay también, pues eso, Y eso se sabe, eso está estudiado y se sabe de que. claro, sí, sí, por la geología y demás de determinados terrenos se sabe que hubo un momento donde esas concentraciones de sales son muy abundantes y entonces la única explicación es que faltaba el agua, ¿no? Luego se abrió el estrecho de Gibraltar por los movimientos tectónicos y el agua parece que entró pues a borbotones y en apenas unos años se volvió a llenar. Hay interpretaciones de ordenador que lo representan y la verdad es que son maravillosos ver eso, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo cómo hemos llegado a las conclusiones, a conocer todo eso. El mar Mediterráneo es uno de los
pequeños mares del mundo, pero es uno de los más transitados, uno de los que más historia tiene, pero por desgracia también es uno de los más contaminados, ¿no? Y además también tiene pues la medalla de ser uno de los puntos calientes de biodiversidad. El trocito del mar Mediterráneo donde nosotros vivimos, que es el mar de Alborán, que está en contacto con el océano Atlántico y la salida del agua del Mediterráneo, esa confluencia de las dos aguas que tienen temperaturas diferentes, concentraciones de sal diferentes, hacen que este lugar sea uno de los puntos calientes donde más biodiversidad hay. Por desgracia es la zona donde pasan muchos barcos y, como decimos, también uno de los mares más contaminados. Sí, sí. ¿Qué diferencia hay? Ahora hablaremos de todo eso, ¿no? Del paso que tenemos aquí de la biodiversidad. Ahora entraremos en eso, pero para yo entenderlo, para poner un ejemplo con el Mar Muerto, ¿qué diferencia tiene el Mar Muerto respecto a un mar Mediterráneo? No, la diferencia es eso, que el mar muerto se ha ido cerrando y entonces la evaporación es mucho mayor y la concentración de sal es muy abundante y con esa abundancia de sal, pues allí prácticamente no crece nada. Entonces el mar muerto va a evolucionar hacia un mar seco que se va a secar por completo. Y bueno, los mares ya sabemos que se van nutriendo de todas las aguas de los ríos y demás. Y si tienes poco aporte de ese tipo de aguas donde no se regeneran y demás, pues al final es un mar que va muriendo. Sí, sí, que claro, que al final se va quedando en una charca y se va a terminar secando. Vale, no, pero yo pensaba que, bueno, tiene mucha sal, ¿no? Es mucho más salino que... Claro, tiene más concentración de sal por eso, porque por la gran evaporación que tiene y por la poca cantidad de Sí, sí, aportes de sí, agua sí. que hay. Sí. Pues si nos ponemos a comparar el mar Mediterráneo con el Atlántico, tenemos más concentración de sal en el Mediterráneo simplemente por eso, porque es un mar más Por chiquitito, tamaño. pues claro, más chiquitito, donde hay mucha más evaporación y por eso tenemos más concentración de sal. Antes de entrar en el fondo marino, ¿qué diferencia hay? ¿Existe alguna diferencia entre el Índico, el Pacífico, el Atlántico? Simplemente tiene Sí, el sí, nombre. O si realmente existe diferencia entre esos océanos. sí, la agua, las temperaturas, las corrientes que atraviesan cada uno de esos mares son los que van haciendo que las especies se muevan por el planeta, ¿no? Y una de las curiosidades es que el cambio climático dice que lo que van a traer es quizá una pequeña edad del hielo para por muchos territorios de Europa. Y es porque está alterando esas corrientes que hay en los océanos. Esas corrientes están cambiando y son las que con su movimiento cálido van pasando por determinados lugares y van calentando la agua y permiten la vida, ¿no? Pero si esas corrientes cambian, cambia todo el equilibrio de los océanos y lo altera todo y en la Tierra lo vamos a notar, las poblaciones lo van a notar. Y cada mar es diferente por eso, por los vientos que tiene, por las concentraciones de determinados nutrientes, por las corrientes marinas que enfrían, calientan determinados mares y cada uno es diferente. Al Pacífico, pues históricamente se le llamó así cuando lo descubrieron, porque era un mar con mucha calma, ¿no? Por eso lo llamaban el Pacífico. Es curioso. Hablando ya de la biodiversidad, aquí en el Mediterráneo muchas veces estamos acostumbrados a ver en internet, a ver por las redes los delfines, alguna orca, alguna ballena. Realmente aquí tenemos un paso bastante grande, ¿no? De cetáceos. Claro, lo que decíamos, el mar de Alborán, que desde que empieza el estrecho de Gibraltar hasta más o menos el Cabo de Gata, una línea imaginaria que nos une con Orán, todo eso decimos que es un punto caliente por lo que decíamos, por la conjunción de las aguas diferentes. Eso hace que se formen unos ciclos debajo del mar que lo que hacen es mover todos los nutrientes y cuando todos esos nutrientes están en movimiento hacen que las plantas y las algas crezcan con más abundancia y que muchas de esas especies pues vengan aquí a comer, pero sobre todo a pasar por el estrecho, a salir y a entrar del mar de Alborán. Por tanto, aquí tenemos un gran tráfico de especies, por así decirlo, que se mueven a lo largo del año. Y cuando hablamos de cetáceos, pues en nuestras costas aquí en Almería hay casi 8 especies de cetáceos que se pueden ver, no vamos a decir de forma frecuente, pero sabemos que están y, entre comillas, es asequible verlos. Se dejan ver. Por ejemplo, Aquí tenemos, por ejemplo, 3 especies de delfines. Tenemos el delfín listado, el delfín común y el delfín mular. El delfín listado y el delfín común de tamaño son muy parecidos, unos 2,5 metros,
pero después el color de la piel es muy diferente, ¿no? Uno pues es gris con una lista que sale del ojo y que llega hasta el ombligo, y otro tiene una mancha amarilla, una mancha gris que forma como un infinito, ¿no? Son dos delfines diferentes que si se encuentran las poblaciones se pueden pelear entre ellas. ¿Ah, sí? Entonces están como repartidas, una más adentro, otras más afuera, y no se mezclan entre ellas, ¿no? Pero luego el delfín mular, pues es un animal que puede medir hasta 4,5 metros, es decir, que es un delfín bastante grande. Es el que se conoce como el delfín de nariz de botella. Y es prácticamente el que vemos en los delfinarios, porque cuando tú metes un delfín listado, un delfín común en los delfinarios, se estresan mucho y al final ahí están esos delfines también en los delfinarios, pero tienen más mortandad que los delfines mulares. Y, por ejemplo, te vas a la piscifactoría de Roquetas y se han acostumbrado que allí tienen comida de forma habitual, y entonces allí en verano hay muchos barcos que no hacen nada más que dar vueltas por aquella zona para ver los delfines. Es decir, que es fácil de ver. Después tenemos también dos especies de cifio. El cifio de Cuvier, una especie de cifio que es el cifio de Cuvier, y dos especies de calderones. Uno que es el calderón común y otro que es el calderón gris, que son también delfines, pero no tienen pico, tienen la cabeza chata. Los calderones comunes son lo que se llama siempre las ballenas piloto, ¿no? Esas negras que van en grandes manadas. Pues por aquí sabemos que también pasan y hay movimiento, ¿no? Y luego pues también se puede ver los cachalotes, un animal de 23 metros, y después los rorcuales, pues que son un poquito más grandes, son el segundo animal más grande del planeta. Y todos esos tienen sus migraciones por aquí, más cerca, más lejos de la costa. Los más grandes es más difícil verlos, pero es verdad que los otros cifios, los otros cetáceos, pues sí que lo podemos ver cerca de la costa. ¿A qué profundidad suelen ir más o menos? Porque para ver si se dejan ver, porque no irán muy profundo. Depende de las especies. Por ejemplo, los cachalotes pueden bajar hasta 3.000 metros de profundidad, ¿no? Dicen que se alimentan de esos calamares gigantes que tenemos en los bares, y que pueden bajar hasta 3.000 metros de profundidad. Luego hay otros que son los cifios, que también bajan a mucha profundidad y se dejan ver muy poco. Aquí sabemos que hay varias poblaciones porque en un año aparecieron 4 o 5 muy seguidos, y al final, después de muchas preguntas en el Parlamento y demás de los ecologistas, llegaron a la conclusión de que era una fragata americana, inglesa, que había provocado, pues eso, que con el movimiento del sonido de la sonda, de los radares, ¿no? Pues había provocado que los animales saliesen muy rápido a la superficie, no hiciesen la descompresión y muriesen. Y después los delfines, pues es verdad que pueden alcanzar profundidades de 100, 200 metros, pero son también animales muy, muy superficiales. Piensa que ellos tienen que respirar aire, ¿no? Es decir, que con el cuerpo que tienen, pues tienen unos pulmones habituados a ello, pero tienen que tomar aire. Los delfines respiran aire también. O Claro, sea, a los niños siempre se lo decimos, ellos son como nosotros, son mamíferos, y lo que hacen es bucear debajo del mar, como nosotros. Lo que pasa es que sí, ellos pero con pueden una capacidad mucho más claro, brutal. ellos pueden aguantar media hora debajo de agua perfectamente, y su cuerpo está preparado para Entonces no nadar. tienen, son branquias, ¿no? Lo que tienen los Los peces. peces, claro, los tiburones y los peces tienen branquias, pero los delfines, los cetáceos, son los mamíferos marinos, y lo que tienen es pulmones. Dicen los científicos que provienen de una especie de mamífero terrestre que se fue acercando a la orilla para coger los peces. Su cuerpo no estaba preparado para ello, y lo que fue la evolución pues fue acortando sus patas, alargando el pico, juntando las dos patas de atrás en la aleta. Por eso los delfines tienen la aleta diferente a los tiburones y a los peces, y la mueven de forma diferente porque provienen de animales de especies Ahora diferentes. entiendo el episodio de Los Simpsons, en el cual los delfines eran personas y salían a por la población. Hostia, eso no lo sabía yo, eso es curioso, me ha gustado. Se diferencian de los tiburones, pero claro, los que no entendemos mucho, cuando ves a lo mejor a lo lejos algo así, dices, hostia, no me meto en el agua, ¿no? Vaya que sea un tiburón, porque a la vista está también que cada vez hay más tiburones más cerca de las costas. Llevamos un par de años que se ve mucho, por redes sociales se ve mucho tiburón comerse muchas personas, y todo el mundo dice lo mismo, que no es lo normal, pero claro, cada vez se ve más a menudo. Sí, bueno, lo que dicen los expertos es que ahora estamos más en la playa, ahora tenemos las cámaras, es decir, que probablemente esto ha pasado, ¿no? Simplemente es que ahora pues tenemos formas de grabarlo, formas de difundirlo y formas de alarmar a la gente. Un vídeo de esos pues asusta a todo el mundo.
pero según dicen también los expertos, los tiburones no nos atacan para comernos, es decir, ellos cuando nos muerden tenemos una serie de químicos en la piel que lo que hacen es que nos repelen. Los ataques que se producen de los tiburones a los humanos es simplemente porque nos confunden o con focas o nos confunden con tortugas cuando están en las tablas y demás, pero no hay ataques para comernos. Evidentemente los que se hayan comido ni lo hemos encontrado, ¿no? Pero los científicos lo tienen muy claro y como siempre se dice, hay muertes de otras especies como los mosquitos, como las abejas, que generan más muertes que las muertes por tiburones. Lo que pasa es que los tiburones pues son algo muy llamativo y evidentemente el cine pues ha hecho mucho daño y todos le tenemos mucho terror a los tiburones. Sí, 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 pero bueno, pues ya a la vista está, ¿no? Por todo lo que estamos hablando de las grabaciones, pero lo normal en los tiburones, sobre todo aquí en nuestras costas más o menos, vamos a hablar de nuestras costas, ¿no? Yo no te voy a hablar del Caribe porque no voy a ir para allá ahora mismo, ¿no? A corto plazo. Entonces, lo que hay por aquí, ¿qué clase de tiburones suelen ser y hasta qué distancia se pueden acercar a la orilla? Porque también la profundidad del mar hace que no se acerquen tanto o que sí se acerquen tanto. Sí, no, ellos no se suelen acercar, porque cada especie tiene una profundidad diferente, pero nosotros aquí somos grandes consumidores de tiburón. Aquí nos comemos el cazón, nos comemos la pinta roja, nos comemos los marrajos y todo eso lo pescan nuestros barcos. Es decir, que tienen que salir los que pescan los marrajos, no me sale la palabra, a alta mar, pero tampoco los tienen muy lejanos, ¿no? Aquí, pues, también se sabe que en el Mediterráneo, en Ibiza, se ha visto el tiburón blanco, también está el tiburón tigre, el tiburón ballena también ha pasado, lo hemos visto alguna vez por aquí, evidentemente no cerca de la costa, pero sí sabemos que son zonas donde se pueden ver. Pero que la gente se quede tranquila, ¿no? Que a la costa Sí, no sí, sí. suelen venir los tiburones. Si se ve algunos es porque se ha desorientado, ¿no? Por algún problema Exacto. ajeno a su lo que es a su ciclo de Sí, vida, de acercarse. y probablemente pues también por eso, o porque esté enfermo o por cualquier circunstancia. Pero lo lógico no es verlo cerca de la costa. Y si ven Mm. alguno, pues ya está, que se llama al 112 para que intenten hacerse cargo de ellos. Todo este tipo de animales como tortugas, que a lo mejor es más común verlo, está totalmente prohibido que cogerlo y, ¿no? Esto siempre se debe de avisar al 112, ¿no? Y me imagino, y Mm. que no La, te ma- pillen con ninguno, ¿no? Porque eso tiene penas, ¿no? Yo no lo sabía, eso. Sí, sí, bueno, la mayoría de los cetáceos y las tortugas marinas son animales que tienen diferentes grados de protección, ¿no? Unas están en peligro crítico, otras están en peligro de extinción, otras son vulnerables, pero todas están protegidas, ¿no? Entonces, si aparece una tortuga o un cetáceo, lo único que hay que hacer es llamar siempre al 112, ¿no? Porque nosotros no podemos tocarlo, además, no es conveniente tocarlo porque pueden tener alguna enfermedad, transmitírnosla y tener algún problema. Y después porque no tenemos ni idea de cómo tratar eso. Tienen que ser los profesionales, los expertos. Sí, sí, Hace unos sí. años apareció un pequeño delfín ahí en Mojácar y la gente lo primero que hizo fue sacarlo para echarse fotos en las redes sociales, ¿no? Era un bebé, ¿no? Algunos llamaban al 112, pero cuando llegó el 112 el delfín estaba manoseado y el pobre ya había muerto. Probablemente hubiese muerto igual, pero no se le dio la ocasión. Ya, no, claro, muchas veces la gente, la ignorancia de la gente, ¿no? Hace cosas que es el atrevimiento. Hablamos un poco de los tiburones, hasta donde llegues de los tiburones, curiosidad y cosas que tengamos. Que es un animal que lo que tú has dicho, Que o genera sea, mucha. genera mucha expectación y es un animal que Hollywood la ha tratado mucho, ¿no? Al final a la gente le gusta mucho el tiburón. También tenemos la imagen del tiburón asesino, el tiburón cazador, de que se come. Es verdad que si ven sangre se tiran a por la sangre, eso es cierto, Sí, sí, como. la pueden oler a kilómetro y medio, 2 kilómetros, también depende de cada una de las especies, que como hay tantas especies, pues cada uno tiene diferentes comportamientos, pero el olor a la sangre sí que lo captan y pueden, bueno, son los grandes depredadores del mar y evidentemente huelen la sangre y van a por ella, ¿no? Pero luego lo que decimos, pues son peces, hay unos que nacen, bueno, todos nacen por huevos, pero hay muchas veces, son ovovivíparos, como se llama, ¿no? Muchas veces tú pones algún vídeo de internet, los niños no lo dicen, que ven cómo el tiburón nace de la barriga de la madre, ¿no? Pero es que ellos tienen el huevo, algunos incuban los huevos dentro y entonces el tiburón ha crecido dentro del huevo, ¿no? Pero Sí, luego sí. parece pues que sale de la madre. Y en la orilla de la playa pues te puedes encontrar los huevos aquí paseando por las playas de Almería, te encuentras los huevos de tiburón pues muchas veces parecen pues como pequeñas bolsitas y son fáciles de identificar.
Y curiosidades, pues eso, que tienen varias filas de dientes, ¿no? Porque para ellos los dientes es algo fundamental y necesitan, pues cada vez que, bueno, van perdiendo muchos dientes en todos esos, pues en sus procesos de alimentación y de predación y su boca está preparada para ir sacando capas de dientes y que no le falten nunca, ¿no? Entonces, pues sí, no sé, alguna curiosidad más, pero a ver si voy cayendo. Sí, es curioso, ¿no? La verdad que lo de los dientes sí que he visto que tienen como dos filas. Mm. Y yo pensaba que era por el tema este del desgarre, ¿no? De morder, porque también, no sé de qué suelen alimentarse los tiburones. ¿De qué peces? ¿De cualquiera? Sí, bueno, como decimos, dependiendo de la especie, pero son capaces de comer tortugas. Hay otros que atacan a los delfines, aunque también muchas veces, como los delfines van en grupo, pues podemos Se decir que defienden se más. defiende y se defienden bien de los tiburones, ¿no? Pero pueden comer otros animales más grandes como atunes, como, bueno, mucha cantidad de peces, ¿no? Dependiendo de la especie, pues comen pues de cosas muy variadas, ¿no? Ujú. Y bueno, los dientes, la verdad es que si le faltan los dientes, tienen un auténtico problema. Bueno, y está Un después tiburón el sin tiburón ballena dientes. que no tiene dientes, ¿no? Pero ¿Pero eso que es come tiburón o es platos. ballena? Claro, es tiburón, ¿no? Porque sabemos que es un pez, no es mamífero, y lo que pasa es que por el tamaño tan grande que tiene, pues es Se le llama se le ballena. llama ballena, ¿no? Y además porque no tiene dientes y no come carne, se alimenta de plancton y todas esas cosas. Luego también está, ¿la orca es ballena o es...? Es un delfín. La orca no es ni ballena ni asesina. Es un delfín. Lo que pasa es que pues, se la ha relacionado pues, siempre con la violencia, porque no es que tenga ataques a los humanos, tampoco se ha demostrado que haya ataques a los humanos. Pero claro, si vemos que se come una foca o que se come un atún de 600 kilos, pues rápidamente la mente humana lo asocia a que a nosotros nos devora. Pero son Ujú. animales muy inteligentes y con mucha capacidad de adaptación. Sí, bueno, ahí está la película de liberar a Willy, ¿no? Sí, sí, Liberar a Willy, la orca, ¿no? sí, sí. Son todas, me imagino que son todas blanquinegras, ¿no? Son todas Sí, iguales. sí. Y además tienen un dibujo en la piel que los expertos lo asocian con el tridente de Neptuno. Y muchos lo asocian también con la constelación de Aries, ¿no? Porque la orca, el nombre de orca parece que viene a derivar como, como el pastor, como el carnero del mar, ¿no? Y entonces el color de la piel es muy característica por ese dibujo y por eso siempre a Neptuno, a Poseidón, se le ha asociado con las orcas, porque ese tridente lo relacionan con el dibujo que tiene en la piel. En la piel lo llevan impreso, Sí, la sí, llevan impregnado, ¿no? ahí está. Y también pasan por aquí, por el mar de Alborán. Aquí es muy difícil verlas, pero en el estrecho de Gibraltar hay una población que genéticamente lleva establecida varios años, e independiente a esas orcas que migran, y evidentemente se han instalado en el estrecho de Gibraltar porque, bueno, pasan allí los atunes, tanto de salida, de entrada, cuando vienen a desovar, y tienen alimento perfecto prácticamente todo el año, ¿no? Y entonces están allí habituadas. Y hay una historia también que es muy bonita y que lo contaba un chaval de Cádiz que ya pero él decía que todas estas poblaciones fenicias que se instalaron aquí en nuestras costas lo hicieron por la capacidad que tenían de haber observado a la orca. Porque cuando esta gente venía, ¿no? Con sus barcos, con su ejército y tenían que alimentar a toda esta gente, ellos sabían dónde poner la almadraba, dónde tenían que calar la almadraba observando a la orca. Donde las orcas esperaban a los atunes, porque las orcas sabían cómo era el paso de los atunes y la época que lo hacían, ellos colocaban la almadraba. Y entonces, teniendo esos atunes, podían alimentar a toda la población que traían y por eso se desarrollaban más que las poblaciones de aquí de la zona. Y hay una pequeña cuevecita allí en Tarifa, creo que es, bueno, allí en Cádiz, donde hay unos dibujos pintados en las rocas que se datan pues eso, del neolítico y entonces ya se ven cómo las orcas entran persiguiendo los atunes. Es decir, que aquellos hombres ya observaban aquello y tiene una serie de marcas en el techo para orientar, porque no lo tienen demostrado, pero es una teoría que se está afianzando mucho, de que por el movimiento del sol eran las marcas de los meses y entonces llegaba un momento donde el sol coincidía y ese era el momento donde la orca aparecía y si aparecían la orca era porque iban a aparecer los atunes. Y así aprendieron
a capturarlo. Posteriormente a Sí, sí, capturarlo y a pescarlo, sí, sí. analizando, ¿no? Y viendo el movimiento y el comportamiento. Y al final todo se basa en La observar, observación. en la observación. Mm. Eh, es curioso. ¿Cómo se mueve? Es que ya me pierdo porque hay entre peces, entre mamíferos, luego están los crustáceos, ¿no? Que son, no tienen nada que ver, ¿no? No, no. ¿Cómo se mueven? Porque tú has dicho antes que los barcos la aturdían, ¿no? Has dicho una cosa curiosa que es que se subieron muy rápido para arriba y se despresurizaron. Sí, pero esos son los cifios de Cuvier. Es decir, es lo mismo que cuando nosotros buceamos, ¿no? Los grandes buzos que bajan a grandes profundidades tienen que ir subiendo a poco para que la cantidad de nitrógeno que hay en la sangre no le genere burbujas bueno, que al final terminan en el cerebro y al no haber hecho la descomprensión lentamente, pues esas burbujas los pueden matar, ¿no? Esos animales de los que estábamos hablando, que son los cifios de Cuvier, pues lo hacen de forma mecánica, ¿no? Pero en ese momento ellos se desplazan por el melón. Cuando tú ves un delfín, ves el abultamiento que tienen encima del pico, ¿no? Eso es Mm. el ecosonar, que es como los murciélagos. Los murciélagos no se estrellan porque van lanzando ondas que rebotan en las paredes, le vuelven y ellos saben que tienen que desviarse, ¿no? Pues los delfines eso es lo que están haciendo normalmente en el agua. Ellos van mandando ondas que van rebotando pues en los bancos de peces, en las piedras y demás, y saben lo que tienen enfrente, lo que se come, lo que no se come, lo que es duro, lo que es blando. Entonces, si los barcos con sus sonares están mandando ese tipo de ondas, lo que hacen es confundir a los cetáceos, muchos se ponen nerviosos, como en este caso los cifios subieron muy rápido y esa descomprensión fue lo que hizo que murieran los cifios en este caso. Por lo mismo, porque le salieron burbujas, Exacto, sí, sí, porque no hicieron bien la descomprensión. que la descompresión es lo mismo para Sí, los sí, animales que para nosotros, ¿no? sí, Al final sí, son burbujas, te genera burbujas la sangre, has dicho, no, eso no lo sabía yo. sí, sí, bueno, el nitrógeno en la sangre va aumentando y eso te va haciendo que se vayan generando pues, burbujas que al final pues eso son pequeñas burbujitas que van moviéndose por las venas y en el momento que llega al cerebro pues te produce un colapso. Ya, pero eso no lo sabía yo. Claro, por eso siempre dicen que cuando te despresurizas, ¿no? Y los aviones también se escucha, se ha despresurizado la Ahí cabina y está. es eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, es curioso. Y entonces los delfines, por ejemplo, van con el sonar, van con... No, no es por la vista. No, Ven. Imagino ellos, que sí, ven. ellos ven, pero el medio en el que viven es muy cambiante. Es decir, el oleaje, los vientos, la espuma que se genera, además, es decir, tienen buena vista, pero no pueden basar todo en la vista. Si no fuese por el sonar, ellos no podrían moverse. Por eso cuando al final se captura esos cetáceos y los meten en piscinas, eso es una de las razones que los llevan a estresarse mucho y a morir de estrés porque ellos están siempre mandando información que rebota en las paredes y le vuelve. Es como si tú y yo estamos en una habitación, estamos todo el día pidiendo auxilio y la única respuesta es nuestro propio grito, ¿no? Sí. Entonces, esa es una de las razones por las que están estresados. Si no fuese por el ecosonar, no podrían desplazarse ni a la velocidad que lo hacen, ni bueno, ni llegar a los sitios que llegan. Mm. Es curioso como cuando ves una tortuga tienes que llamar 112, pero luego si hay piscifactorías, no, luego hay ¿cómo se llama? Delfinario. Delfinario y sitios donde sí los tienen capturados, ¿no? Y eso sí está permitido. No sé hasta qué punto tú no puedes coger una tortuga y te multan y otra persona coge un delfín y lo tiene allí para enseñárselo y para lucrarse y sí está permitido. No sé hasta qué Sí, punto no, es no. moral o ético eso. O sea, Ético, nosotros pensamos que no lo es, ¿no? Y hay aquí asociaciones en Almería como la Asociación Promar de Adra que lleva muchísimo tiempo trabajando para cerrar los delfinarios y cerrar los sitios donde los animales están en cautividad. Es verdad que muchos de esos animales ya llevan mucho tiempo encerrados y la normativa en ese momento probablemente sería diferente. Ellos dicen que todos esos animales que están en cautividad provienen de otros animales que están en cautividad. Pero ya hay países que bueno, han declarado a los delfines, a los cetáceos, personas no humanas y se están prohibiendo este tipo de instalaciones en algunos lugares. Hace unos años se cerró el zoo de Barcelona y los delfines los tuvieron que mandar a otros delfinarios de China y demás, porque aquí ya no queremos tener ese tipo de instalaciones. El zoo de Madrid también ha cerrado el espectáculo con delfines, lo ha cerrado también hace muy poquito.
pero te vas a las Islas Canarias y está allí todavía el Loro Park, donde tienen orcas encerradas en piscina, animales que son capaces de en un día hacer 50, 60 kilómetros metidos en una piscina. Por muy bien que lo cuides, por muy bien que lo trates, lo que van a vivir en la piscina no es lo mismo que vivir en el mar, ¿no? Y como tú dices, son instalaciones que en su momento puede ser que hiciesen su función, ¿no? Porque es verdad que la única forma de ver determinados animales eran los zoológicos, eran esos lugares, pero es verdad que ahora la tecnología la podemos utilizar para eso, ¿no? Y tú con una representación 3D le puedes explicar a un público muchísimo mejor el movimiento de las orcas, los saltos de las orcas, la forma que la que cazan, que ver a un animal encerrado. ¿No? Yo entiendo que a la gente le impresione ver esos animales tan grandes. Yo he estado, ¿no? En algunos, ¿para qué lo vamos a negar, ¿no? Y es verdad que son espectaculares ver esos animales, pero luego te pones a pensarlo y son cosas que el ser humano ya debería tener asimilado, y son animales que sabemos que son muy inteligentes, que sufren mucho en las piscinas, que se estresan muchísimo como podemos hacer nosotros, que son animales sintientes, ¿no? Porque hay muchas historias pues relacionadas con ballenas. Por ejemplo, los compañeros de Promar ahí en el Cabo de Gata estaban hablando de unos rorcuales donde una de las crías se murió y bueno, la madre no se separaba de la cría e intentaba subirla hacia arriba porque quería recuperarla, ¿no? Y al final, después de varios días allí llorando la pérdida en la orilla junto al cuerpo, pues al final recapacitó y se tuvo que ir a alta mar, ¿no? Pero sabemos que son animales sintientes y que tienen sentimientos, son probablemente cosas que no podamos demostrar, pero bueno, hay muchas teorías que así lo apuntan, ¿no? Sí, Y ese tipo de instalaciones yo por mí firmaba ahora para que se cerrasen cada una de ellas. Mm. Ahora que he hablado de las ballenas, el agujero que tienen, ¿no? El espiráculo, Eso suelta aire, claro. ¿no? Y de vez en cuando suben, ¿y eso qué función tiene realmente en ellas? Bueno, esa es su nariz. Entonces ellas toman el aire y respiran por ahí. Es verdad que los delfines tienen un agujerito y las ballenas tienen dos agujeritos, dos, dos orificios nasales, por así decirlo, ¿no? Y es verdad que ellas no expulsan agua. Lo que pasa es que es lo mismo que cuando nosotros nos sumergimos, salimos debajo del agua, soplamos un poquito todo el agua que tenemos acumulado, porque sale ahí, ¿no? Como un poquito de espuma. Eso es lo que le pasa a ellas. Ellas cuando vienen de estar varios minutos debajo del mar, de repente salen, expulsan el aire y entonces parece que lo son. Pero esa es su nariz, esa es la forma que tienen ellos de captar, de respirar, de tomar el aire y expulsarlo. ¿Y por qué muchas veces suben y pegan ese salto que es tan impresionante cuando se dan la vuelta y salpican tanto? ¿Eso por qué lo hacen? ¿Es un juego? ¿Eso Sí, sí. es parte de su... Sí, no, de algo? son juegos y los movimientos, los sonidos que hacen. Hay científicos que dicen que tienen lenguajes propios, que hay algunos delfines que tienen sonidos que representan sus nombres, es decir, que se ponen nombres los unos a los otros. Y bueno, son animales muy sociables que necesitan el grupo para socializar, para cazar y que solos no pueden vivir, ¿no? Y entonces muchos de esos movimientos son pues de felicidad, de juego. Otros, cuando los barcos se acercan, pues también son amenazantes para asustarlos, pero son animales muy, muy juguetones. Es curioso cómo los Sí, animales... son animales Sí, impresionantes. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que cosas hemos aprendido, ¿no? Sobre los animales, por lo Bueno, menos curiosidad y cosas. Eso, yo sabía que eran su orificio, lo del agujero. ¿Cómo he dicho que se llamaba? se llama, te lo he dicho, Ya se te ha ido. el snorkel, lo llaman el snorkel. Cuando tú te tiras a bucear, que vamos a hacer snorkel, pues el espiráculo lo llaman también, snorkel y espiráculo. Espiráculo. Pues yo me pensaba que por ahí soltaban agua como los elefantes, ¿no? Cuando la trompa, cuando sueltan ahí el chorro de agua. Yo creo que ha sido interesante. Ahora te voy a presentar esta veletilla, que es la veletilla nuestra de la suerte. Aquí cada invitado que viene pues nos deja una firma, un garabato, una dedicatoria, lo que quiera. Y a partir de ahora eres miembro veleta ya, eres miembro oficial de la familia veleta. Y os dejo aquí el boli para que me lo firme. Muy bien. ¿Cómo ha estado?
¿Te ha No, gustado? muy a gusto. Y yo espero eso, que lo que hayamos dicho, pues que sirva de algo y sobre todo para que la gente sepa que aquí en Almería estamos rodeados de una biodiversidad que tenemos muy poquito que envidiarle a muchas partes del mundo. Tenemos la suerte de tener las montañas muy cerca, de tener animales de montaña, de playa, tenemos el desierto. Todo eso hace que nuestra biodiversidad sea impresionante. Y después estamos en una zona estratégica para las migraciones, tanto de aves como de otras especies. Y bueno, si la gente ha descubierto alguna de las especies, ha sentido curiosidad por lo que tenemos aquí, pues yo con eso me siento satisfecho, ¿no? Suficiente, Y claro, para nosotros es claro. importantísimo. ¿Cuánto puede nadar una ballena, un delfín, un pescado grande, como digo yo? ¿Cuántos kilómetros al día pueden llegar? Los delfines hay especies, pues eso, que nadan 50, 60 kilómetros en un día, ¿no? A grandes velocidades. Y las ballenas, pues pueden hacer esos recorridos y muchísimo más. Tú piensas, pues eso, que su cuerpo está preparado para esos grandes movimientos, para eso, para no estar parado, porque en el mar no puedes estar parado. Y bueno, tienen la capacidad de hacer grandes recorridos. Y siempre hablamos de cuando vienen aquí al Mediterráneo, pero también luego estará la parte contraria, que es cuando se van al Atlántico. Cuando Exacto. se van al Atlántico, ¿qué es lo que hacen? ¿Eso dijéramos, ya han terminado su viaje por aquí y van a su casa y están en esa su zona? No, ellos, ¿O van por ciclo? Ahora tienen aquí una temporada y luego tienen ahí otra y hacen lo mismo. sí, bueno, las migraciones lo que van haciendo es buscando las condiciones idóneas para alimentarse y después también algunas zonas son zonas de reproducción. Entonces, por ejemplo, aquí los rorcuales, cuando llega el final del verano, pues sabemos que empiezan a desplazarse desde las costas italianas, pasan por Barcelona, pasan por toda la costa y buscan el estrecho. Y una vez que llegan al estrecho, pues cada uno siguen diferentes movimientos, pero la mayoría pues se van al norte de España, a Galicia y demás, ¿no? Y luego cuando llega estos meses, pues otra vez vuelven aquí y las podemos ver de vuelta. Y entonces ellas están siempre en continuo movimiento porque las temperaturas de la agua pues producen alimentos diferentes en cada época del año, ellas lo saben y van buscando esas comodidades para ellas. Sí, sí, y van bordeando siempre la costa, no se meten en mar adentro, No, sí. sí, ellos van mar adentro. Lo que pasa es que hay animales que, por ejemplo, para hacer esas migraciones por todo el estrecho, como los rorcuales, pues la costa les sirve de guía, ¿no? Porque ellos van buscando un punto muy concreto. Pero después es cierto que aquí para ver pues animales tan grandes hay que salirse un poquito más fuera con el barquito, ¿no? Este Mm. verano, por ejemplo, allí en las costas de Alicante, Gandía y todas esas, se han visto algunos rorcuales prácticamente entrando a puerto, ¿no? Es decir, que según la zona, pues están más cerca de la costa o menos. Ya, ya, ya. Es curioso. Yo tengo la pregunta del millón. ¿Cómo duerme una ballena, un delfín? Pues dicen que duermen con la mitad del cerebro despierto, porque ellos siempre tienen que estar alerta y además, son conscientes de su respiración. Nosotros no somos conscientes de nuestra respiración, no tenemos pensar que estamos respirando, pero ellos sí son conscientes, entonces no pueden dormirse. Uno de los grandes problemas que tiene, entre comillas, los delfinarios para curar los delfines y demás, es que no tienen la técnica para dormirlos, pues eso, para anestesiarlos y poder curarlos. Y todo eso se lo complica. Entonces ellos duermen, según los científicos, con la mitad del cerebro despierto, alerta, y la otra es donde descansan. Es curioso eso. Sí, sí, son Te ha quedado cosas. responder a la pregunta de cómo duermen A, los, a los- raíz de eso, bueno, hace unos años aquí en Roqueta apareció un delfín, el delfín Marcos, que se estuvo 5 meses cuidando de él, ¿no? Y bueno, se pensaron muchas cosas, pero vino un hombre de Estados Unidos que era Rick O'Barry, que era el entrenador de Flipper, aquella serie de los delfines, ¿no? Y él cuenta que para hacer la serie él era el entrenador de los delfines, tenía 5 delfines que hacían el papel de Flipper y que uno de ellos en la piscina un día se le quedó mirando a los ojos y él notó como que se despedía, entonces se hundió, dejó de respirar y no hubo forma de sacarlo ahí. Es decir, se suicidó, él dice que se suicidó delante de su ojo y que de ese momento él liberó a esos delfines y él se dedica ahora a sensibilizar sobre esto de los delfines y atacar países que todavía siguen permitiendo su caza. Es decir, que eso de la respiración, pues aquel hombre lo descubrió de primera mano. Es increíble esa historia, ¿eh? Sí, sí. Una Hay historia un increíble, documental hostia. muy bonito que se llama The Cop, La Cala,
que está libre por internet, que se hizo prácticamente con cámara oculta y es grabado en Taiji, que es una de las zonas por donde pasan los delfines en sus migraciones, y los japoneses lo que hacen es empujarlo hacia la costa y masacrarlos para después venderlo como carne de ballena, ¿no? Y la mayoría de los delfines que después vemos en los delfinarios, pues muchos provienen de esa caza, ¿no? Y este hombre grabó un reportaje con cámara oculta y ganó un Oscar por ese documental porque denunció una de las barbaridades que se hacía con los delfines. Y esa historia de la piscina y de a qué se dedicaba a él, que era eso, cazador de delfines para delfinarios, pues lo cuenta en el documental. Es un documental muy, muy recomendable, muy duro de ver, pero muy recomendable por todo lo que se aprende. Sí, sí, se me había olvidado comentar, pero sí que es verdad que tenía que los japoneses o los chinos con la caza masiva de ballenas, eso ha salido, yo me recuerdo siendo más chico como salía eso en la tele y se quejaban, ¿no? Protestaban por eso, ¿no? Por las masacres que hacían allí los japoneses. Ellos van Sí, bueno, a tope, se ven imágenes sangrientas, se ven imágenes, como tú dices, duras de ver. hay una... Bueno, siempre hablamos de los japoneses, ¿no? De los bárbaros que son, en este caso hablando de los cetáceos, pero aquí en Europa hay otra matanza de calderones que es tremenda, que lo hacen en Dinamarca. Lo hacen en la isla Feroe, que es como se llaman, que pertenecen a Dinamarca, pero bueno, ahí políticamente parece ser que no dependen exclusivamente de ellos, pertenecen al reino de Dinamarca, pero bueno, tienen como una independencia. Y ellos dicen que tienen una tradición que lo llevan haciendo más de 1000 años, y era que cuando pasaban los calderones, pues los arrinconaban, los mataban para comérselos. Y eso lo siguen haciendo, pero ahora ya se sabe que no se los comen, que simplemente cuando pasan los calderones por allí, de repente dan la señal de alarma, toda la isla deja de hacer lo que estaban haciendo y se van todos a la playa a matar calderones. Y las imágenes son tremendas porque las bahías se ven como el agua se cubre de rojo y tú ves a abuelos con niños, los niños subidos encima de los calderones, pegándole golpes con ganchos y demás, ¿no? Una auténtica barbaridad que aquí en Europa no hemos sido capaces de parar, ¿no? Que siempre pensamos en los japoneses, pero es que Europa sigue matando cetáceos, ¿no? Y eso es algo que, como por lo menos nosotros deberíamos estar luchando, quejándonos, protestando, para que por lo menos en Europa se dejen hacer estas barbaridades. Es curioso, eso no tenía yo conocimiento de eso, pero investigaré sobre eso. Bueno, pues eso es la veletilla. Te la escribo, Sí, pero... para que me dejes lo que tú quieras, una firma, un garabato, una dedicatoria, en el hueco que pilles. Si eso tiene que terminar llenándose. Cada vez va viendo menos huecos, eso es bueno, va viendo cada vez más historias, cada semana va teniendo otra historia. Ay, ahora con el frío estamos en la mitad resfriados. A lo mejor tengo la voz un poco tomada, tengo la voz un poco cogida, pero bueno, aquí estoy, aunque esté malo. Bueno, podcast divulgativo, podcast de animales. Tenía yo ganas de hacer un episodio de este estilo. Y porque se habrán quedado cosas en el tintero seguramente de las que se pueden hablar también Seguro miles que y sí. miles, pero bueno, Aprende a mirar la naturaleza de Almería, sorpréndete. ya la leí yo, ¿eh? Ah, bueno, no sé. Ya la leí yo, ¿eh? Me he anticipado, no sabía que lo tenías que hacer tú. No, ya está, perfecto, venga, perfecto. Deja aquí mi veletilla que se vea bien vista. Bueno, pues ya está. Dicho queda, la semana que viene seguimos con otro episodio y ahora os dejamos con Moisés, que tú despides el programa, esa es tu cámara, di lo que quiera la gente que te está viendo, aprovecha tu minuto de gloria y puedes decir lo que quieras. Pues ya está, lo primero daros las gracias por la invitación, y luego pues eso, invitar a la gente de aquí, de la tierra, y a los que vengan de fuera, pues que se den una vuelta por nuestros espacios naturales, que son muy diversos y tenemos una gran biodiversidad pues increíble, ¿no? Y que, como hemos estado hablando, pues desde el fondo del mar hasta animales que vuelan por el cielo, en las montañas, y tenemos prácticamente todos los grupos de animales que podamos imaginar. Que miren la Almería como lo que es, no solo como tierra de invernadero y tierra de turismo, que también lo somos y tenemos que estar muy orgullosos de todo lo que hemos construido, pero que también tenemos una naturaleza maravillosa, sorprendente, y que vengan aquí con ganas de descubrirla, ¿no? Y que cuando vayan a esos espacios naturales como el Cabo de Gata sean muy conscientes de por qué aquello es un paraíso, por qué lo hemos conservado de la manera que se ha conservado, y que, bueno, pues que tengan el cuidado de que cuando vengan aquí, pues como se suele decir, que su huella pase prácticamente inadvertida, ¿no? Que no dejen nada atrás y que pues
pues que su paso pues sea lo menos doloroso posible. Así que pues invitar a toda la gente a conocer la biodiversidad, y a la gente de Almería aquí que no conozca todo este tipo de cosas, pues que también investigue, y que es una manera de conocer la tierra, de disfrutar y de valorar lo que tenemos. Y que no tiren plástico al mar. Ahí está. Bueno, ni a ningún lado, pero Al mar sobre y todo. si dejan consumirlo también. Es complicado dejar de consumirlos, pero sería una de las grandes soluciones. Hombre, es uno de los problemas que tenemos hoy en día, el humano, el plástico, pero bueno, queda para otro episodio.